toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, hoy estaremos mirando que los pacificadores son los hijos de Dios que predicarán el evangelio y por causa de ello serán perseguidos, pero tendrán un galardón grande en los cielos. Miraremos este tema en dos puntos. Como primero, ¿quiénes son los que predican el evangelio? Está el versículo 9 que dice, serán llamados hijos de Dios. Y como segundo punto miraremos cuál es la actitud de un hijo de Dios que sufre por el evangelio. Está del versículo 12 que dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Siendo así, mis hermanos, damos inicio a nuestro primer punto. Las bienaventuranzas son 9, describen el proceso, como hemos mirado, mis hermanos, de conversión. Son un examen que llaman a preguntarnos si estas 9 marcas están en nosotros. Si no lo están, quiere decir que no pertenecemos a su reino. Cuando estas bienaventuranzas terminen de ser expuestas, al final solo quedará una pregunta en nosotros si eres o no eres hijo del rey. Son un autoexamen que llaman a preguntarte si te identificas con ellas, si eres igual a los del versículo 3, que al escuchar por primera vez la palabra de Dios tuviste una profunda convicción de pecado, que tu conciencia fue sacudida porque tu desobediencia iba en contra de la palabra de Dios. Entonces te viste pobre en espíritu, un condenado a los infiernos, porque tus buenas obras no te salvaban, tus buenas acciones no te salvaban, porque hagas lo que hagas, el pecado está en ti. Ya habías infringido la ley de Dios y sin importar cuánto hagas, es una mancha que por ti mismo no puedes borrar. Tu corazón, tu espíritu no está la pureza, la santidad necesaria para ir al cielo. De esto, tu espíritu era pobre. Así que lloraste, como lo muestra el versículo 4. Que te viste, mis hermanos, en lágrimas de arrepentimiento, mostrando en el versículo 5 mansedumbre, esto es humildad, por una profunda necesidad de un Salvador, que de la condenación pueda librar tu alma. Entonces te identificaste con los del versículo 6, tenías hambre y sed de justicia, hambre y sed por su palabra, por hallar una justicia que no se hallaba en ti, que te justificara para ir al cielo. Y esa hambre y esa sed fue saciada al hallar en ellas, en la palabra, aquel que te dijo, yo soy tu pan de vida. Y si crees, dice el Señor, si crees en mí, correrán ríos de agua viva. Y de su justicia entonces, mi hermano, fuiste saciado al ser declarado justo delante de Dios, creyendo en aquel, como lo dice Romanos, cree en aquel que justifica al impío, que por su justicia, mi hermano, entonces ante el cielo, ante el trono de Dios, eres justo. Fue así como fuiste entonces consolado y alcanzaste la misericordia, como lo muestra el versículo 7, al poner tu fe en aquel que por ti la había alcanzado. Como señal de ella, el versículo 8, el Señor te dio un nuevo corazón, uno puro y limpio, el Espíritu Santo, el sello divino, la confirmación de un nuevo nacimiento, para que puedas ver a Dios, y esto es gracias a la obra de Cristo, que en su sufrimiento y abatimiento te dio su corazón. Oh, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, aquí describe del versículo 3 hasta el versículo 8,
describen la transformación interna de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Pero desde el versículo 9 al 11, aquello que es interno se hace externo, se hace visible. Ya es algo que no se puede callar, porque ahora eres un pacificador, la característica de un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es un pacificador? Es aquel que no pelea, no discute, como lo va a mostrar de aquí en adelante, cómo viven esos pacificadores. Son aquellos que traen la paz. Es aquel, mis hermanos, que predica en un mundo de violencia, que pregona el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio. Cuando Dios salva a un creyente, ¿qué le dice el Señor? Ve y cuéntale al mundo las cosas que el Señor ha hecho. Da un mensaje de las buenas nuevas, el evangelio, la noticia de salvación a un mundo que se hunde en la desesperanza, de pensamientos que creen traer paz por medio del conflicto. Pero Jeremías 8:11 nos hablaba diciendo que hablarán de paz, paz, pero no habrá paz. Es aquel que no pone su mirada en un sistema de gobierno. Y no es que sea pesimista. La historia nos ha enseñado que no hay reino libre de las guerras que pueda traer la paz al mundo, al corazón de la humanidad. Mis hermanos, en un mundo que se desploma hacia una condenación eterna, solo los pacificadores pueden traer un mensaje de aliento y paz al mundo. Pues el rey les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Juan 14:27. ¿Quiénes tienen la paz? Pregunto, ¿quiénes tienen la paz? Di, yo. Solo tú puedes dar paz a los que te rodean. Solo tú puedes transmitir la verdadera paz a este mundo. Ellos hablarán de la bondad del Señor que han recibido. Pregonarán al mundo que la ira de Dios está sobre ellos, que han pecado, que hay un juicio y una condenación, pero que hay esperanza, un Salvador en una cruz, con unos clavos y un tormento que derrota la muerte, deja la tumba vacía, proclamando su resurrección, para dar vida a todo aquel que en él cree y se arrepiente, como está escrito. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Ese es el mensaje de la paz y no de guerra, que soluciona el verdadero conflicto que el hombre tiene entre Dios y los hombres. Ellos hablarán de la esperanza que han recibido. Versículo 3, esa esperanza que han recibido es un reino de los cielos, por cuanto han recibido al Rey Jesús. Versículo 4, un consuelo. Versículo 5, una tierra por heredad. Versículo 6, ser saciados. Versículo 7, misericordia. Versículo 4, un nuevo corazón. Versículo 9, pertenecer a la familia del Rey al ser declarado Hijo de Dios. Esa es una gran esperanza que tú tienes para dar al mundo. Estos son los pacificadores, aquellos que han nacido de nuevo y proclaman las buenas nuevas de salvación, del mensaje de la paz, y son dichosos, afortunados, felices, porque anuncian el evangelio. Y es que, mi hermano, anunciar el evangelio es solo un privilegio único para los hijos de Dios. No hacerlo, ay, hermano mío, es actuar como si no tuvieras gran privilegio. Ahora, segundo punto, hemos visto quiénes son estos pacificadores, los hijos de Dios, los de corazón nuevo.
Como segundo punto, entonces, es aquí donde llegamos a un punto donde no va a ser fácil. El mundo y las tinieblas se levantarán, se opondrán a su mensaje. Versículo 10 dice, padecerán persecución por causa de la justicia. Persecución es en griego oneidizo, ser difamado, atacado, molestado, acosado. ¿Por qué? Dice el texto, por causa de la justicia. Por causa de predicar lo justo y lo recto, que es la palabra de Dios. En un mundo que hace lo malo, aborrecerá el mensaje que llama a hacer lo bueno. ¿Y todo por qué? Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, felices de sufrir por mi causa. Dice el Señor, por mí sufrirás, es lo que quiere decir ese texto. Y no debes verlo como un dolor o una tragedia. Debes sentirte bienaventurado, gozoso, dichoso, feliz si llegas a sufrir por causa de Cristo. Los primeros en sufrir por causa de Cristo se sentían gozosos. Cuando miramos Hechos capítulo 5, versículo 41, y dice lo siguiente, de aquellos los primeros que sufrieron, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Los habían golpeado y salían felices. Dirán, esto es masoquismo. Pero no es así. Sabían verdaderamente por qué se sentían gozosos. Los mártires se sentían dichosos de padecer por Jesús. La historia cuenta que el apóstol Pedro, cuando lo crucificaron, dijo él, no me crucifiquen así, no soy digno de morir como mi maestro. Y lo crucificaron de cabeza. Porque Jesús dice que morir por causa de Él es una bienaventuranza. La iglesia, mis hermanos, avanza a causa de Cristo. Y si hay algo que hace que la iglesia avance cuando está dormida, es la persecución. ¿Saben por qué la iglesia como decirlo así, ha entrado en una zona de confort? La falta de persecución. Ella avanza en medio del vituperio, avanza en medio de las fuerzas del maligno y avanza en medio de la muerte porque hay un fuego en los hijos de Dios que no pueden callar. No importa, mis hermanos, las ideologías que promueva el sistema del mundo para atacar a su iglesia. Podrán sacar miles de ideologías si es posible, pero como dijo Juan Hus, cuando lo quemaban en la hoguera, la voz de Dios nunca se apagará. Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque la voz del Rey suena, truena, retumba a través de su iglesia. No podemos callar la voz del Rey. Una voz que los ángeles anhelan predicar y no pueden. Y es aquí donde yo me siento gozoso y decir gracias, Señor, porque me diste el llamado tan honorable de predicar tu mensaje. Gloria a Dios, Señor. Pero no solo a mí, a todos mis hermanos. Tal vez estás muy tranquilo cuando no lo debes de estar. A veces hace falta recordarnos que estamos en una guerra campal, que hay un diablo, un mundo que no para. Tú eres parte de su iglesia y recuerda que ella no se rinde. Tiene la espada del Espíritu
tiene el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad y el apresto del evangelio y la oración para estar firme. Por ello su iglesia es triunfante. Hay que dejar de ver a la iglesia como un hospital que solo atiende enfermos. La iglesia es una iglesia que es un ejército que pelea por el avance del reino. Oh, iglesia, despierta. Eres un ejército del rey dispuesto a dar su vida por el avance del reino. Aquí es donde yo considero que hay cristianos desanimados, desalentados, siempre están enfocados en sus problemas, en sus luchas con el pecado. ¿Y sabes qué le hace falta a esos creyentes? Algo de servicio en el reino. Hermano, a veces nos falta eso, un poquito de servicio. Porque cuando no está algo de servicio en la labor del rey, nuestro corazón se enfoca mucho que en las deudas, que en mi pecado. Pero a veces necesitamos algo que nos enfoque en su reino. Y no que no trabajemos, no que no estemos pendientes de nuestra familia. Solo que cuando nos enfocamos en el reino de los cielos, hermanos, esas cosas que son importantes ya no las vemos con tanta importancia, sino que vemos verdaderamente algo más importante que nos da gozo, alegría. Y les digo algo, sentido de vida. Aquí es cuando los hijos de Dios tienen sentido de vida, porque son nacidos de nuevo. Y su sentido de vida empieza a ser cuando dicen, quiero servir en algo a mi rey. Tal vez no eres llamado a ser pastor, a predicar, bueno, como lo harán otros grandes hermanos, pero estoy seguro que hay algo que puedes hacer para servicio del rey. Una de esas cosas, por ejemplo, orar mucho por el avance del reino. Ejemplo. De eso se trata. A esto estamos llamados. Pero hoy en día, mis hermanos, la predicación es contraria a esto. Se predica de lo que el hombre quiere, de lo que el hombre desea. Y el evangelio trata de lo que el rey quiere y de lo que él desea. Estamos en un tiempo donde se ha romantizado el evangelio, donde todo brilla bien y próspero. Todo es prosperidad de salud, prosperidad económica, prosperidad anímica, donde el creyente ha entrado en una zona, mis hermanos, de letargo, de sueño. Los han llevado a creer que Dios está para luchar por la causa de ellos, por sus sueños y sus metas. Pero el evangelio nos muestra una cosmovisión distinta, y es que Dios nos ha llamado a luchar por su causa. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. No es mi causa, es la causa de Él. Que el trabajo que tomes, la carrera que hagas, la profesión que ejerzas, está bien cuando lo haces pensando en la causa de Cristo. De mirar cómo aquello que haces puede ayudar al avance de su reino. No es solamente, y no estoy queriendo decir que entonces es necesario que ahora todos salgamos este sábado o el domingo y ahora vamos a predicar en las calles y a entregar folletos y el hermano Pablo en una esquina predicando, la hermana Olinda en la otra. No. No se asusten, hermanos, no se asusten. Creo que eso es algo que está bien, no está mal. Cabe aclarar que predicar en las calles es algo bíblico. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde está predicando en este momento? ¿En dónde nos está dando este sermón? Al aire libre, en el monte. Pero considero, mis hermanos, y la historia nos ha enseñado que no todos tienen la habilidad o el coraje de salir y predicar en las calles. No todos tienen ese valor. Pero sí todos, mis hermanos, en alguna medida, podemos predicar el evangelio. A Dios a todos nos permite tener oficio, lugares, relaciones como la casa, los vecinos, el trabajo, la universidad, para dar a conocer el evangelio de Cristo.
¿Alguna vez te has puesto a pensar que cuando Dios te permite que te mudes a otra casa o cambies de un trabajo al otro, te has puesto a pensar que eso es para que lleves el evangelio a otros vecinos, a otros compañeros? ¿Te has puesto a pensar eso? Y que allí donde estás puedas hacer luz y predicar el evangelio. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Algunos hermanitos, no estoy diciendo acá, no en la iglesia de San Gil, no. Pero algunos hermanos no dan buen testimonio, que en vez de dar un buen testimonio, dan risa ante los impíos. Que cuando van a predicar el evangelio de Cristo, ¿usted es cristiano? No es que no se le ve, no se le nota por ningún lado. Que no le creen. Y otros que no dicen que son cristianos, les da pena decir que son cristianos y mejor prefieren hacer silencio. ¿Por qué razón? Porque saben que no dan buen testimonio. El uno que da mal testimonio pero predica a Cristo. Y está otro que sabe que es cristiano, pero no predica a Cristo porque le da pena de que lo juzguen de su mal testimonio. Pero mis hermanos, ¿hay esperanza para esos hermanos? Claro que sí. De hecho, he conocido hermanos que no daban buen testimonio. Pero los he conocido que algunos por amor a Jesús y a su reino empezaron a cambiar tanto que impactaron a aquellos que no creían en ellos. Qué hoy bueno que si tú eres un creyente que te conocen como alguien que no da buen testimonio, qué bueno que te conozcan así y que tengan en cuenta tus errores para cuando el Señor muestre esa transformación de gracia en ti, tú puedas sorprenderlos a ellos en el cambio que da el Señor Jesucristo. Porque, mis hermanos, tienes al Señor que te capacita y cambia los corazones. Donde quiera que estés, mis hermanos, será de esperanza. Para algunos serás de desagrado. El Señor dice, versículo 11, que recibirás vituperios y persecución y dirán toda cosa de mal contra ti mintiendo. Y más adelante dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Puede haber un despido en tu trabajo, puede haber crítica, calumnias por causa de Cristo. Puede que a veces por ser cristiano te escondan las cosas en el trabajo. Pero hermanos, si te llegaran a despedir, a sacar de tu trabajo, que sea por causa de Cristo, no porque los lunes no ibas a trabajar. O porque siempre llegabas tarde o generabas un mal ambiente laboral. Ahora están otros que son buenos trabajadores, buenos vecinos, pero no sabe el vecindario que son cristianos. Y no lo dicen por miedo de ser señalados o juzgados. Pero el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Así ha sido siempre. Esto nunca va a cambiar. El cristiano debe pasar por el sufrimiento. Debe representar a Cristo, aquel que fue vituperado. Incluso le llamaron Belcebú, príncipe de los demonios. Dijeron toda cosa de mal contra él, mintiendo, acusándole con falsos testigos. Por ello, mis hermanos, nosotros somos cristianos. Nos representa la cruz, los clavos y una corona de espinas. No somos ajenos al sufrimiento de Cristo. El Señor es claro con sus discípulos al decirles, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, versículo 12. Esto es, ustedes no son los únicos. Los profetas del Antiguo Testamento también sufrieron por su causa. Jeremías, por ejemplo, fue golpeado y encarcelado. Isaías fue aserrado, eso fue cortado por la mitad.
Ezequías asesinado, Miqueas despeñado, Amos golpeado hasta morir y Zacarías apedrado. Y los discípulos, a quienes están escuchando al Señor, tampoco fueron la excepción. Andrés fue martirizado por crucifixión. Santiago, el hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser mártir. Felipe fue martirizado. Bartolomeo, también conocido como Natanael, fue martirizado. Tadeo golpeado hasta la muerte con un garrote. Simón posiblemente al ser aserrado por la mitad o crucificado. Y de Mateo, quien escribe este libro, se dice que lo más seguro es que murió a espada. La iglesia no solo está llamada a participar de las bendiciones que el Señor ha derramado en ella, también está llamada a participar en sus sufrimientos. Sufrir por Cristo es una gran bienaventuranza. El apóstol Pablo, incluso cuando uno lee la carta a los filipenses, él manifiesta que desea imitarlo aún en su muerte, cuando dijo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y escuchen esto: y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3, 9 al 10. Participar, mis hermanos, en los padecimientos por causa de Cristo es algo de lo cual nosotros no somos dignos. Por ello es una bienaventuranza. Muchos hermanos no se han enterado, pero ya estamos en persecución. Y esta, mis hermanos, viene en aumento. Va a venir una gran persecución para la iglesia. Tal vez no vemos la persecución como en otros lados del mundo, que muchos de nuestros hermanos en Cristo están siendo perseguidos a muerte. Pero sí tenemos persecución debido a ciertas ideologías que quieren imponernos. Pero que el Señor nos anima en el versículo 12 al decir: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y aunque es una realidad que la persecución irá en aumento, hay una realidad, y es que si alguno de nosotros debe enfrentar la muerte por causa de Cristo, lo cierto es, y la verdad sea dicha, es que nadie de nosotros tiene el coraje para morir por Cristo. Nadie, hermanos, por sí mismo tiene el coraje de morir por Cristo. Cuando un creyente, un hijo de Dios, va a morir por Cristo, él no tiene el coraje. Pero el Espíritu de gracia lo asistirá en ese momento para darle el coraje y la determinación de morir por Cristo. Morir por Cristo es una gracia especial. Por eso, cuando dice el Señor: cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que has de decir, ni lo penséis, sino abrí la boca y yo la llenaré. Ahí donde está hablando de esto, cuando os trajeren para entregar, o sea, cuando ya los vayan a matar, no se preocupen, yo estaré ahí. Yo daré palabras de gracia en su boca. Y algunos usan ese texto para decir: el Señor dice que no hay necesidad de estudiar, que no hay que preparar el sermón, que Él va a abrir la boca y no la va a llenar. No, sí, claro, no, va, estudia el sermón, prepara el mensaje. Eso es cuando vas a ser mártir. Es un momento ahí donde, ¿aquí qué hago? El Señor llenará tus palabras de gracia. Guardémonos, hermanos, de tener la jactancia de decir: es que yo sí soy capaz de morir por Cristo. Guárdate de eso. Si eres hijo de Dios, el Señor dará esa gracia especial en ese momento. No sea que nos pase como una anécdota que contaba Spurgeon, de dos hombres que los encerraron en un calabozo para la mañana siguiente matarlos por causa de Cristo. Y esos dos hombres, en medio de la noche, uno de ellos estaba tranquilo, zorongo, calmado, mientras el otro estaba de rodillas asustado, diciendo: tengo miedo de morir, pero no quiero negar a Cristo, no quiero negar a Cristo. Y el otro decía: mucho cobarde,
Deje de ser llorón. Hay que enfrentar la muerte por el Señor, con pasión, con firmeza. Yo sí estoy dispuesto. Y el otro, no, pero yo tengo miedo, pero no quiero negar a mi Señor. A la mañana siguiente, el que se creía decidido, salvó su vida negando a Cristo. Y el cobarde, el miedoso, con todo temor y pasos temblorosos, fue a la muerte. Hermanos, guardémonos de la arrogancia de decir, yo sí soy capaz de morir por Cristo. Esa es solo una gracia especial que el Señor dará en aquel momento. Recuerda, mi hermano, que es Dios quien da la fuerza por el poder de su Espíritu Santo para hacer algo posible. Y si eres hijo de Dios y Él tiene señalado que mueras por Él, Él estará contigo en aquel momento. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tenemos miedo a una persecución a muerte, pero dijo Lutero, quien piensa en la muerte, purga el alma. Porque la muerte no es el final para los hijos de Dios, pues nuestro Rey ha vencido a la muerte. Salmo 48:14 dice, porque este Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos llevará aún más allá de la muerte. La muerte no es el fin para los hijos que dan su vida por el avance del reino. Pues gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Galardón es recompensa, pero no es una recompensa pequeña, será una recompensa grande. Aquí es mucho. Antes, mis hermanos, que Esteban lo mataran, el libro de los Hechos nos cuenta cómo él, antes de ser apedreado, vio una gran recompensa, vio su gran galardón cuando dijo, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios para recibirle después de que muriera. Porque Hebreos 11:6 dice, Dios es galardonador de los que le buscan. En palabras de Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también dijo, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Por eso, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos y nuestro galardón es estar con Cristo. Ese es el gran deseo del creyente. Decía un mártir cuando lo desollaban, le quitaban la piel, quítame en estas vestiduras, porque seré revestido de su gloria. Oh, grande, hermano, glorioso. Así que cuando nos critican, nos ignoran, nos rompen un tratado por causa de Cristo, recuerda que no es una tragedia, es una bienaventuranza. Y además, hermanos, nuestros sufrimientos, hermanos míos, comparados a los de los mártires, vienen a ser nada, querido hermano. Pero aún así, si sufres algo por el Señor, que se burlan de ti por ser cristiano, si sufres algo por Cristo, hermano mío, bienaventurado eres, mi hermano. Animémonos a hacer un poquito más por su causa, para el avance del reino de los cielos, porque grande es ese galardón, porque trabajar en el avance del reino no es una carga, es la felicidad de un hijo del Rey.